Jesús nos pide perdonar hasta 70 veces 7. Sin embargo, qué difícil es perdonar. ¿Por qué no puedo perdonar? La conferencia de tu servidor Mauricio Pérez, en que te ayudo a reconocer los obstáculos del perdón y a vencer el rencor y el resentimiento para recuperar tu paz interior. ¿Por qué no puedo perdonar? Descarga el audio o el video de esta conferencia en nuestro sitio semillasparalavida.org o en nuestra tienda en Facebook. ¿Por qué no puedo perdonar? No esperes, descárgala ya. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Continuamos nuestro ejercicio semanal de poner atención a lo que nos enseña el Papa Francisco cada miércoles en su audiencia general, en que está impartiendo una catequesis sobre la Santa Misa. Esta semana el Papa ha hablado de la comunión, así que pon atención. Permíteme traducir, como hago cada semana, el texto en italiano de esta catequesis según la pronunció el Papa Francisco. Dijo lo siguiente: continuemos ahora con la catequesis de la Santa Misa. La celebración de la misa, yendo a través de las diferentes etapas, está ordenada a la comunión, es decir, a unirnos con Jesús en la comunión sacramental. No es la comunión espiritual. Puedes hacerla en tu casa diciendo: Jesús, me gustaría recibirte espiritualmente. No, comunión sacramental, con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Celebramos la Eucaristía para alimentarnos de Cristo, que se nos da a sí mismo tanto en la palabra como en el sacramento del altar, para conformarnos a Él. Dice el Señor mismo: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. De hecho, el acto de Jesús de dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre en la última cena continúa en la actualidad a través del ministerio del sacerdote y el diácono, ministros ordenados para la distribución a los hermanos del pan de vida y el cáliz de salvación. En la misa, después de haber partido el pan consagrado, que es el cuerpo de Jesús, el sacerdote lo muestra a los fieles, invitándolos a participar en el banquete eucarístico. Conocemos las palabras que resuenan en el altar sagrado: dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inspirado por un pasaje del Apocalipsis: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Dice bodas porque Jesús es el novio de la Iglesia. Esta invitación nos llama a experimentar la unión íntima con Cristo, fuente de alegría y santidad. Es una invitación que se alegra y al mismo tiempo conduce a un examen de conciencia iluminado por la fe. Si por un lado, de hecho, vemos la distancia que nos separa de la santidad de Cristo, por otro, creemos que su sangre es derramada para el perdón de los pecados. Todos hemos sido perdonados en el bautismo, y todos somos perdonados cada vez que nos acercamos al sacramento de la penitencia. Y no lo olviden, Jesús siempre perdona. Jesús no se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Solo de pensar en el valor salvífico de esa sangre, San Ambrosio dice: yo que peco siempre, debo tener siempre la medicina. En esta fe, nuestra mirada se dirige al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y le invocamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Decimos esto en cada misa. Cuando avanzamos en procesión para recibir la comunión, vamos al altar en procesión para comulgar, en realidad es Cristo quien viene a nuestro encuentro para asimilarse a sí mismo. Hay un encuentro con Jesús. Alimentarse de la Eucaristía significa dejarse cambiar a medida que lo recibimos. San Agustín nos ayuda a entenderlo cuando nos cuenta acerca de la luz que recibió al ser encontrado por Cristo. Yo soy el alimento de los grandes. Crece y me comerás. Y no serás tú el que me transformará en ti como el alimento de tu carne, pero serás transformado en mí. Cada vez que comulgamos nos parecemos más a Jesús, nos transformamos más en Jesús. Como el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, los que reciben con fe se transforman en una Eucaristía viviente. Al sacerdote que mediante la distribución de la Eucaristía te dice: el cuerpo de Cristo, le respondes amén, es decir, reconoces la gracia y el compromiso que conlleva llegar a ser el cuerpo de Cristo, porque cuando recibes la Eucaristía, te conviertes en el cuerpo de Cristo. Es hermoso esto, es muy hermoso.
Mientras nos une a Cristo, arrancándonos de nuestro egoísmo, la comunión nos abre y nos une a todos aquellos que son uno en Él. Aquí está el prodigio de la comunión. Nos convertimos en lo que recibimos. La Iglesia desea fervientemente que los fieles también reciban el cuerpo del Señor con las hostias consagradas en la misma misa, y la señal del banquete eucarístico se expresa con mayor plenitud si la Sagrada Comunión se hace bajo las dos especies, aunque la doctrina católica enseña que un Cristo completo es recibido bajo una sola especie. Según la praxis eclesial, los fieles se acercan a la Eucaristía normalmente en forma de procesión, como hemos dicho, y comulgan de pie con reverencia o de rodillas, tal como se determina por la conferencia episcopal, recibiendo el sacramento en la boca, o donde sea permitido, en la mano, como se prefiera. Después de la comunión, mantener en el corazón el obsequio recibido nos ayuda en el silencio, la oración silenciosa. Estirar un poco ese momento de silencio, hablar con Jesús en el corazón nos ayuda mucho, así como cantar un salmo o un himno de alabanza que nos ayuda a estar con el Señor. La liturgia eucarística se concluye con la oración después de la comunión. En nombre de todos, el sacerdote recurre a Dios para agradecerle por hacernos sus invitados y para pedir que lo que se ha recibido transforme nuestra vida. La Eucaristía nos hace fuertes para dar frutos de buenas obras para vivir como cristianos. La oración de hoy es significativa, en la que le pedimos al Señor que la participación en su sacramento sea para nosotros medicina de salvación, nos sane del mal y nos confirme en su amistad. Oración del miércoles en la quinta semana de Cuaresma. Acerquémonos a la Eucaristía, recibir a Jesús que nos transforma en Él, nos fortalece. El Señor es tan bueno y tan bueno. Esta es la catequesis del Papa Francisco de esta semana. ¿Qué decir? El Papa fue clarísimo. Simplemente subrayar lo que el Papa mismo subrayó tantas veces. Cuando comulgamos nos convertimos en Cristo y el que recibe la comunión con fe cada vez se va transformando más en Cristo. De ahí la importancia, si no es que la necesidad, de comulgar más de una vez por semana. Quienes pueden comulgar diario, si en verdad lo hacen con fe, imagínate, si comulgar con fe nos hace parecernos más a Cristo, transformarnos más en Cristo, quien comulga todos los días y lo hace con fe, sin duda que se encuentra en el camino que conduce a la santidad. Y me parece también prudente y justo subrayar esta frase y que quede bien clara. Según la praxis eclesial, los fieles se acercan a la Eucaristía normalmente en forma de procesión, como hemos dicho, y comulgan de pie con reverencia o de rodillas, tal como se determina por la conferencia episcopal, recibiendo el sacramento en la boca o donde sea permitido en la mano, como se prefiera. Enfatizo eso para dejar claro que donde está permitido por los obispos, que lo permiten porque así se los ha permitido la Santa Sede, se puede recibir la comunión en la mano y, como dice aquí el Papa, donde sea permitido en la mano, como se prefiera. Y no es una opinión del Papa. De hecho, el Papa está citando, y el texto de la homilía ya publicado está citando la Instrucción General del Misal Romano, numerales 160 y 161. Hay personas que categórica y enfáticamente afirman: no se debe comulgar con la mano, es un sacrilegio. Mira, personalmente prefiero con la boca. Veo muy riesgoso comulgar con la mano porque sí he visto cómo por falta de precaución y por falta de preparación hay migajas que caen al suelo y la gente las pisa, y a quien pisa es a Cristo mismo. Entonces yo personalmente prefiero con la boca. Pero el Papa es claro, y es el Papa la máxima autoridad en la Iglesia, y tenemos que ser obedientes. Donde esté permitido, porque los obispos así lo permiten, porque la Santa Sede se los ha permitido primero, donde está permitido se puede comulgar con la boca o con la mano, según se prefiera. Insisto, Instrucción General del Misal Romano, numerales 160 y 161. Palabra del Papa, normas litúrgicas de la Iglesia. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.